Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a ver perspectiva global del conflicto, parte 2. Estuvimos viendo en un primer vídeo los cuadrantes, el noroeste, el noreste, el suroeste y el sureste como una perspectiva global, ¿sí? Esa perspectiva global, ¿por qué es muy importante? Porque nos va a dar esa perspectiva abstracta que es precisa para abordar los conflictos. Si nosotros abordamos un conflicto con perspectiva, no es lo mismo que si lo abordamos desde una perspectiva corta. La perspectiva global nos da eso, nos da separarnos del conflicto para poder ingresar de nuevo. Eso es básicamente lo que hace un terapeuta, ¿sí? Una persona cuando va a una consulta psicológica, psicobiológica, como es el caso de conciencia psicobiológica, psiquiátrica, inclusive de un médico tradicional, un médico clínico, ¿qué hace? El médico le da perspectiva, Esta perspectiva le da frialdad a ese conflicto biológico, ¿sí? Inclusive cuando las noticias no son las mejores, el médico puede tener esa perspectiva y esa frialdad. ¿Por qué? Porque tiene un contexto global para observar la situación. En este caso es importante que nosotros los terapeutas tengamos esta perspectiva global más que una frialdad que tiene que ver con el desinterés de la resolución de esa conflictólisis, ¿sí? Entonces, la frialdad ahora la vamos a ver desde la perspectiva global. Esa frialdad va teniendo sus matices, va teniendo frío, tibio, caliente, ¿sí? Porque esto son velocidades que se están sincronizando. Las velocidades son frecuencias y las frecuencias, además de emitir luz, también emiten ondas de sonido, ondas de calor, ondas de temperatura. Entonces, estas ondas, que son las frecuencias, son las que están permanentemente en una fluctuación. Detrás mío tenemos a los planos o velocidades del desdoblamiento, que es un sistema de referencias de 7 velocidades en la existencia y 7 velocidades fuera de la existencia. Como ven, los circuitos no están marcados fuera de la existencia porque el plano 7 es un plano vacío, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos al plano 7 de manera vertical, el plano 7 siempre queda vacío. Y esos circuitos que le faltan a la plantilla son los que vamos a realizar en el eje Z, desarrollo de antenas biológicas no vivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuera de la existencia vendría a ser fuera de el electromagnetismo que tiene la Tierra, en donde polariza las cosas, en donde los buenos son buenos, los malos son malos, y aunque repoblemos el planeta como en los 100, siempre se presenta la misma conflictólisis, es los buenos contra los malos, la luz contra la oscuridad, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Por más de que pasen 100 años, que estemos en una tierra deshabitada, como en la serie, que estemos fuera de la Tierra y después queremos volver a ingresar, bueno, cuando volvemos a ingresar de nuevo los mismos conflictos y parece como que el ser humano no avanza, no evoluciona, por más que le pasen todas las tragedias que profetiza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un electromagnetismo terrestre que hace que nosotros polaricemos las situaciones, los conflictos, las personas y sobre todo a nuestros observadores inconscientes, ¿sí? Entonces, dentro de la existencia está esta divergencia lógica que le llamamos. Y fuera de la existencia tenemos a un plano 7, a un plano neutro, esa esencia pura y original de cada uno de nosotros, que es totalmente vacía, ¿sí? Totalmente vacía. Pero ¿qué pasa? Más allá de 7, también hay frecuencias de velocidad en su negativo. Es decir, si nosotros tenemos a la materia, más allá de 7 tenemos a la antimateria. Pero la antimateria también tiene sus velocidades, ¿sí? Entonces, esa es la plantilla que tenemos a mi izquierda. Entonces,
Estas frecuencias de velocidades, que son las frecuencias de este desdoblamiento, nos van a dar la lógica de este electromagnetismo terrestre. ¿Qué es electromagnetismo? Bueno, son las ondas que genera la Tierra, que son el medio propicio para una determinada información. Por ejemplo, ahora nosotros nos estamos comunicando gracias a ese electromagnetismo terrestre, ¿sí? Porque las ondas electromagnéticas son el soporte de la información que viaja a través del espacio-tiempo. Entonces, sí, esa curvatura espaciotemporal de la que habló Einstein en la relatividad tiene que ver con aprender a conocer cómo esta gravedad jala los elementos por esta deformación espaciotemporal, ¿sí? No es que se atraen por sus masas, como dijo Newton, sino que esta deformación espaciotemporal hace que en un punto caigan todas las cosas, ¿sí? Como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros decíamos hay que hacer la plancha o hay que enfocarse en el ombligo de uno, como dicen los orientales o los japoneses, lo que estábamos diciendo es suelto el control, porque en esta gravedad la energía, la información, la pregunta y la respuesta se juntan y embonan, ¿sí? Embonan, baja como por un embudo, ¿sí? Porque es una cuestión física. Entonces, para la terapéutica, nosotros vamos a tomar a las frecuencias del desdoblamiento dentro de la existencia y fuera de la existencia, ¿sí? Que están interactuando permanentemente. Las antenas biológicas no vivas están interactuando desde fuera de la existencia con las antenas biológicas. Y existe una comunicación, un ping-pong, que por eso es importante observar a estos programas puerta y sus determinadas salidas, porque para los no vivos del árbol transgeneracional, ellos viven en nosotros y nosotros estamos muertos en ellos. Entonces, lo que es un programa puerta para mí, de ingreso, de enter, de entrada, es un programa de salida para ellos, para los no vivos del clan familiar. Entonces, como cada vez que la persona viene a la consulta, viene con su árbol completo, viene con su mapa transgeneracional completo, bueno, cuando ingresa por esa puerta, la persona ya ingresa con su pregunta y con su respuesta. Solo ¿sí? Que el terapeuta en este caso lo que va a hacer es el mostrador de poder darle oxígeno a esos observadores de su inconsciente. Y para esto es la perspectiva global, ¿sí? La perspectiva global de los 4 cuadrantes, de los mapas, en donde nosotros tenemos un planiferio, ¿sí? Que es una ubicación espaciotemporal, ¿sí? Porque yo me ubico en este espacio-tiempo en un país, que en este caso es Argentina, y a partir de esta frecuencia yo pimponeo con las demás frecuencias. Entonces, es muy importante esta ubicación de cada uno de nosotros y también de esos observadores que están siendo partícipes de ese conflicto, de esa conflictólisis. Entonces, cuando nosotros trazamos los mapas, tenemos una ubicación relativa, ¿sí? Esa ubicación relativa es muy importante porque nos va a dar la interferencia que nosotros estamos teniendo para vincularnos con las respuestas a todos nuestros conflictos, ¿sí? Porque las respuestas ya existen. Recordemos que pasado, presente y futuro están en un mismo instante. Entonces, yo ya tengo la respuesta a la pregunta que me impulsó a asistir a conciencia psicobiológica, por ejemplo, o a un taller
bueno, que estos talleres también son muy interesantes porque siento que el tiempo está cambiando, está mutando, y en estos talleres lo que estamos haciendo es generando la neurología que prepara a este plano mental para esas futuras torsiones que van a venir inevitablemente, ¿sí? Inevitablemente. Por eso para mí es maravilloso fusionar la terapéutica con la docencia en estos talleres. Cuando nosotros tenemos los mapas, tenemos, como dijimos, a la pregunta de este lado y a la respuesta de este lado, ¿sí? Las frecuencias nos sirven para ver en estos cuadrantes cuáles son los números que aparecen, ¿sí? Porque los números son frecuencias, no son cantidades, son lógicas. La lógica del 1, la lógica del 2, la lógica del 3, la lógica del 4, la lógica del 5, la lógica del 6, la lógica del 7, la lógica del menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, menos 2 y menos 1, ¿sí? Entonces, eso está dispuesto por una lógica espaciotemporal, ¿sí? Por una forma en cómo se va organizando la información, por capas. Entonces, en una capa 1 que tenemos a lo más denso, a lo que bajó de manera más densa y con una frecuencia de onda larga, ¿sí? Entonces, ¿qué es una frecuencia de onda larga? Es una diferencia temporal entre la pregunta y la respuesta, ¿sí? Por eso nosotros vemos en nuestra vida a la muerte como algo que está al final, ¿sí? Porque claro, la percepción de nuestra frecuencia de onda física es lenta. Y esa lentitud es una pregunta y una respuesta con mucho margen en el medio, ¿sí? Por eso hablamos que el plano 1, la velocidad 1, el cuerpo físico, es la velocidad más lenta, ¿sí? Y con mayor margen de error. Es decir, que lo que viene cuando nosotros tenemos un conflicto en la realidad, lo que viene es ese gran margen de error que nosotros arrastramos por estos observadores de nuestro mapa transgeneracional, ¿sí? Entonces, las frecuencias nos sirven para eso. Yo debajo les voy a colocar una forma de ver a estas frecuencias, que esa forma siempre tiene que estar dispuesta a mutar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar dispuesta a mutar en la forma en que vemos al plano 1? Porque justamente este plano 1 es multidimensional. Entonces, si yo me aferro a una sola forma, estoy perdiéndome todas las otras opciones multidimensionales que tiene ese plano 1, ¿sí? Bien, entonces, en un aspecto podríamos decir que es la Tierra, ese plano 1, que somos nosotros en la Tierra, que es nuestra biología en la Tierra, ¿sí? Ese vendría a ser ese plano 1. Y aquí quiero agregar un concepto y es que el humano es una neurona del planeta Tierra. Y como neurona de la Tierra, sola no sirve para nada, ¿sí? No sirve sola la neurona tiene que estar en completa vinculación y comunicación con otras neuronas. Entonces, enojados, sin hablarnos, peleados, en conflicto, bueno, lo importante es la comunicación que hay entre las neuronas o entre los humanos, ¿sí? Ahora entiendo la lógica. ¿Cuál es la lógica? Que como el propósito de cada neurona de la Tierra, que somos nosotros, es la vinculación y la comunicación, más allá de que si en la comunicación nos queremos mandar al diablo, mandar al carajo, ¿sí? Nos decimos las cosas que nos pasan, inclusive si falseamos una situación, ¿sí? Porque el falsear una situación también es un modo de comunicación en donde podemos vernos a nosotros mismos en nuestras propias distorsiones, ¿sí? Así como neuronas tierras que somos,
tenemos un determinado tiempo para realizar determinadas acciones a una determinada edad, los humanos. Por ejemplo, si no aprendemos a andar en bicicleta de pequeños, de grandes, después se nos hace muy difícil. Es más, hay mucha gente que no puede andar en bicicleta cuando ya no aprendió de chico. ¿Por qué? Porque las neuronas tienen un tiempo para hacer los circuitos necesarios. Entonces, en esta situación análoga con el ser humano, nosotros también tenemos un tiempo para desarrollar ciertas valencias. Si ese tiempo se pasa, ya de alguna manera pasa esa oportunidad de desarrollo espaciotemporal de la globalidad humana, ¿sí? Es por eso que el nuevo terapeuta, esta conciencia que tiene el nuevo terapeuta es de globalidad, ¿sí? De que esa neurona que vino a mi consultorio es parte del sistema nervioso tierra, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener esta lógica y tenerla justamente por resonancia y por coherencia, no porque sea un lindo diseño o un diseño que esté de moda, ¿sí? Simplemente asumo esta vinculación entre neuronas y neuronas. De esta manera, con el ejemplo de las neuronas, podemos ver cómo una apertura temporal es lo que sucede entre una pregunta y una respuesta. Si esa neurona tiene una pregunta de cómo sería andar en bicicleta y cierra el espacio-tiempo, pasa a otra cosa sin haber aprendido a andar en bicicleta. Claro, uno dice, bueno, ¿qué problema hay? Voy a aprender un montón de otras cosas. Bueno, eso es válido también. Más, como humanidad, ¿cuál es la apertura temporal que está cerrando? ¿Sí? Para comprender las aperturas temporales y cómo le afectan al humano la apertura y el cierre, lo podemos explicar de esta manera, ¿sí? Nosotros imaginémonos que somos parte de la generación Z1, ¿sí? Esa generación está cerrando con todas sus frecuencias previas, ¿sí? De A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bueno, todas esas frecuencias concluyen en la Z, ¿sí? Podemos ser de la Z1, pero podemos ser de la Z10 o de la Z100, ¿sí? O de la Z1000. No sabemos cuántas generaciones han pasado previamente. O sea, sabemos, tenemos un cálculo estimativo, pero la verdad es que con las distorsiones que tiene la historia, es muy probablemente que haya habido muchos pliegues espacios temporales previos, ¿sí? Entonces, vamos a poner la hipótesis de que nosotros somos de la generación Z1, ¿sí? Y estamos por pasar a la generación A2. Eso es un cierre y una apertura de espacio-tiempo, ¿sí? Es un tiempo que tuvieron esas neuronas del planeta, llamadas humanos, para realizar una exploración determinada, ¿sí? Entonces, en este cierre de apertura temporal, los humanos estamos invitados a trascender nuestro propio diseño espaciotemporal, el diseño que nos convocó en esa apertura de la A a la Z, ¿sí? Entonces, con esta conciencia que tenemos, cada neurona que llega al consultorio es una neurona de la Tierra, ¿sí? Entonces, si yo dejo a las neuronas rebotando, de alguna manera estoy retrasando el desarrollo neurológico de todo el sistema nervioso, de mi sistema nervioso. Bien, con este nuevo concepto que quiero incluir en este desarrollo de humano neurona de la Tierra, es que
quiero hablar de la autorreferencia, porque ¿qué pasa con la autorreferencia? Es algo que lo tocamos mucho en los talleres y en las consultas, pero que sufre un determinado margen de error al principio de asumir nuestra autorreferencia. ¿Cuál es el margen de error? Es que, como decimos, bueno, ¿qué es autorreferencia? Es una referencia interna, ¿sí? Pero como esa referencia interna no está basada en ese punto vacío 7, ¿sí? No está basada en principio en ese punto vacío, está basada o en los observadores de dentro de la existencia o en los observadores de fuera de la existencia, como ser antenas biológicas no vivas, seres de otros planetas, ¿sí? Porque hay mucha gente que se comunica con seres de otros planetas. Esto es una interferencia para nosotros, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Las interferencias son buenas, sí, porque esa es la paradoja, porque las interferencias nos dan dónde estamos y dónde no estamos dentro del mapa espaciotemporal, ¿sí? Recordemos que el sentido y el propósito de la consulta es ubicarnos en este mapa espaciotemporal, ¿sí? Y para eso tenemos las frecuencias y la perspectiva global con los 4 cuadrantes. Previamente hemos visto la calendaria con Fuensanta y seguramente ese es un desarrollo que puede venir a posteriori de este, más quiero ir a lo básico, a lo llano, para que una persona sin conocer nada del desdoblamiento de los tiempos pueda incluir esta perspectiva global. Bien, entonces, en esta autorreferencia es que pasamos a confundir autorreferencia con referencia en mi sistema interno de valores, ¿sí? Y mi sistema interno de valores tiene mucho margen de error, porque los valores han sido impuestos como apertura temporal que surge luego de esta situación animal del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso nosotros cuando decimos tenés que tener valor, tenés que tener, sobre todo en los varones se dice, escucha, tenés que tener valor, tenés que tener huevos, ¿sí? Como que los valores están puestos en lo más primitivo del ser humano, y claro que sí, porque tienen que ver con este espacio-tiempo que se abrió para diferenciarnos de los animales, ¿sí? Negando nuestra naturaleza animal y primitiva, que gracias a el desarrollo de los 4 marcadores de Hammer, volvemos a reconectar con ese paraíso perdido, ¿sí? Porque el humano, en su desconexión total de su parte animal, evoca permanentemente su animalidad en situaciones como, o sea, situaciones que están fuera de paradigma, ¿sí? Entonces, bueno, no neguemos que somos animales, ¿sí? Donald Trump, no neguemos que somos animales, ¿sí? Porque por más celulares, última generación y tecnología de otra galaxia, la animalidad la estamos escondiendo, la estamos reprimiendo, y esa es la que luego se nos filtra por este inconsciente. Entonces, bueno, esta autorreferencia yo la observo, la explico como este espacio sináptico que hay entre las neuronas, ¿sí? Nosotros tenemos una neurona, una persona, una neurona, una persona, ¿sí? ¿Están juntas o separadas estas personas, estas neuronas? Están juntas y separadas simultáneamente, ¿sí? Porque hay un efecto electromagnético en cada una de las neuronas de nuestro cuerpo. En cada una de las células de nuestro cuerpo hay un efecto electromagnético. Esa es la antena biológica, ¿sí? Entonces, este efecto electromagnético genera rechazo o atracción, rechazo o atracción, rechazo y atracción, rechazo y atracción, ¿sí? En donde hay momentos en donde estamos muy juntos y hay momentos en donde estamos muy separados, ¿sí? Este equilibrio entre juntos y separados se da
por la comprensión del espacio sináptico que tiene que haber entre neurona y neurona, ¿sí? Ese espacio sináptico yo no me toco con el otro de manera concreta, ¿sí? No me toco, sino que conservo mi autorreferencia porque sé que va a emanar a ese espacio sináptico una información que de la otra manera en la otra neurona no podría ejercer, ¿sí? Entonces, los valores son arquitecturas neurológicas cristalizadas en aperturas temporales del pasado. Entonces, si nosotros no rompemos esas arquitecturas neuronales, esta situación electromagnética se repite y se desdobla permanentemente. Entonces, bueno, establecer el propio espacio sináptico con la pareja, con los amigos, con los hijos, bueno, es parte de este proceso que estamos haciendo todos, ¿sí? Aunque seamos terapeutas o no, todos estamos en este proceso de asumir nuestra autorreferencia y para eso hemos cometido muchos errores, como el que les dije previamente. Colocar la referencia en esa arquitectura neurológica que contiene a todos los valores de las aperturas temporales previas a esta. Bien, ¿sí? Bueno, tenemos el video 2 de perspectiva global del conflicto. Hemos incorporado un nuevo concepto que es humano-neurona de la Tierra y a partir de este nuevo concepto vamos a hacer todo el desarrollo siguiente para la terapéutica, pero también para la autoterapéutica, porque ¿qué pasa con este nuevo concepto en terapéutica? También mutó, también cambió, ¿sí? Este desdoblamiento nos dice que nosotros somos nosotros somos observadores de nuestros consultantes, ¿sí? Esta vinculación nos permite poner a hacer información a los dos, tanto al paciente como al terapeuta, ¿sí? Entonces también quiero ir hablando en todos estos videos de cómo ha mutado este concepto que no es más que otra conciencia para evocar la terapéutica, de cualquier tipo, ¿sí? De cualquier tipo. Terapéutica también hace la mamá cuando viene su hijo y le ceba unos mates luego del trabajo, ¿sí? Por eso esto no es excluyente. Yo quiero que comprendan que por ahí me enfoco a los terapeutas, me enfoco a los psicólogos, a los psiquiatras, a los reikistas, me enfoco en ellos porque sé que tienen también mucho que desmantelar, ¿sí? Mucho que desmantelar, muchos años de arquitectura neurológica que nos ha dejado en un cubo de realidad, que jerarquizamos todo y no nos permitimos fallar, ¿sí? Si no nos permitimos el error, no nos permitimos tampoco la expansión de la conciencia individual y global, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por esto y bueno, y seguimos en los próximos videos haciendo el mapa transgeneracional y el mapa de las antenas biológicas no vivas. Muchas gracias.